Qué gusto dar la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Para quienes buscan aprender constantemente y no se conforman con la superficie de los temas, sabemos que la información actual puede ser una verdadera avalancha. Sí, totalmente. Hay demasiadas cosas allá afuera. Exacto. Hay artículos, tesis, manuales técnicos por todos lados, y pues tratar de encontrar el hilo conductor requiere muchísimo tiempo. Así que la misión de nuestro análisis de hoy es desmenuzar un tema que, aunque parece exclusivo de las escuelas, esconde una ciencia fascinante sobre cómo interactuamos y aprendemos. Hablamos del mundo de la observación de aula. Que sabemos que es el pan de cada día en el ámbito educativo, claro. Ajá, pero hoy vamos a ir mucho más allá de lo evidente. Vamos a cruzar metodologías ultraestructuradas con los hallazgos en las trincheras de la educación pública y los modelos privados. Todo para ver qué pasa realmente cuando medimos el aprendizaje casi en microsegundos. Y para lograr este nivel de detalle, el día de hoy traemos a la mesa 4 fuentes fundamentales que nos van a permitir armar el rompecabezas completo. Por un lado, tenemos un manual de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que se basa en el reconocido método Stallings. Ujú. Este manual está enfocado en las herramientas que debe utilizar un supervisor escolar. Por otro lado, contrastamos esto con un exhaustivo informe de tesis de la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, que documenta la realidad cruda de una secundaria pública en el estado de Querétaro. Una joya de documento, por cierto. Absolutamente. Además, integramos un artículo del blog de Potencia Educativa sobre metodologías de formación docente y sumamos una nota técnica de la Universidad de Concepción enfocada en el liderazgo escolar. Es decir, vamos a ir de la teoría pura a la práctica real. Ok, vamos a desempacar esto. Entrando en materia, al leer las fuentes, y quiero marcar claramente que aquí no tomamos partido por ninguna postura política, sino que analizamos la evidencia objetiva de los textos, queda claro que existe un mito gigantesco. Casi cultural. Sí, sobre lo que significa que un tercero entre a observar una clase. Hay una imagen mental automática de que esto es una especie de auditoría punitiva, una cacería de brujas o un interrogatorio donde alguien con una libreta se sienta a juzgar si el maestro es bueno o malo. Claro, la típica figura del inspector temible. Exactamente, pero los textos nos dicen que esto es un error de concepto absoluto. Lo definen más bien como una técnica de indagación etnográfica. Y aquí quiero hacer una pausa porque indagación etnográfica suena a que estamos estudiando ruinas antiguas. O sea, ¿cómo se traduce esto a un salón de clases un martes a las 10 de la mañana? Pues es una gran analogía. Pensemos en el trabajo de un antropólogo que llega a una comunidad nueva. Su trabajo no es decir esto está bien o esto está mal desde su propia perspectiva, sino sentarse, callar y documentar rigurosamente cómo funciona ese ecosistema. Observar sin intervenir. Exacto. En el aula, el observador hace exactamente lo mismo. Su propósito principal es recoger evidencia real, sin filtros, sobre el contexto del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esto tiene un respaldo internacional enorme. Sí, lo mencionan los documentos. Así es. Organismos como la OCDE y la UNESCO han documentado que la observación, cuando se hace bajo la figura de observador no participante, tiene resultados invaluables. El objetivo general, y esto lo subraya la SEP en sus lineamientos de normalidad mínima escolar, es la mejora continua. Se busca abatir el rezago educativo asegurando que el tiempo en la escuela se traduzca verdaderamente en aprendizaje. No se evalúa al individuo para castigarlo. Se evalúa la dinámica del aula para transformar la cultura escolar. Totalmente. Y en medio de esa dinámica, el centro absoluto de gravedad son los estudiantes. Todo este andamiaje existe por y para ellos. Revisando el informe de la tesis de la UPN sobre la secundaria general número 3 en Querétaro, hay un dato que brinca de inmediato. Sí, un dato bastante revelador. Las autoridades de esa escuela detectaron que las materias con el mayor índice de reprobación en el primer grado eran matemáticas e historia. Y a ver, no estamos hablando de un simple número en una hoja de cálculo, estamos hablando de un cuello de botella que frena en seco el desarrollo de decenas de adolescentes. Claro, es un impacto directo en su futuro. Ese índice de reprobación fue el detonante que hizo urgente meter a un observador al aula. Necesitaban entender qué estaba fallando en la transmisión del conocimiento. Y para entender esa falla, primero hay que mapear a los actores de esta coreografía. Tenemos al observador, que usualmente es un asesor pedagógico, un director o un supervisor. Luego tenemos al docente.
que ya no es la figura de antes, ¿no? Exacto. Las metodologías actuales ya no lo ven como un dictador del conocimiento, sino como un mediador activo. Y por supuesto tenemos a los alumnos. Pero aquí es donde la tesis de la UPN se vuelve fascinante al citar a la investigadora Cecilia Fierro. Ella desglosa la práctica docente y nos demuestra que no ocurre en el vacío. La divide en 6 dimensiones. 6 dimensiones. Así es, personal, institucional, interpersonal, social, didáctica y valoral. A ver, 6 dimensiones operando al mismo tiempo suena a un malabarismo imposible para una sola persona que además tiene que explicar álgebra. Es de una complejidad abrumadora. Si conectamos esto con el panorama general, la dimensión personal reconoce que el maestro es un individuo con su propia historia, estrés y motivaciones. Claro, es un ser humano antes que nada. Ajá. La institucional tiene que ver con la burocracia y la cultura de esa escuela en particular. La interpersonal es cómo se lleva con sus colegas y directivos. La social abarca el contexto de la comunidad, la equidad, el entorno histórico. Que en México es un factor de peso pesadísimo. Sin duda. Y luego está la didáctica, que es puramente su método para enseñar. Y finalmente la valoral, que encierra los principios éticos que transmite, consciente o inconscientemente, todos los días. Si una de estas dimensiones hace cortocircuito, la clase entera se viene abajo, por más que el maestro domine su materia. Ese desglose ayuda muchísimo a no simplificar el problema. Y la dimensión social y personal se vuelve todavía más crítica cuando miramos quién está sentado en los pupitres. El documento detalla las etapas de la adolescencia de una manera que genera una empatía instantánea. Sí, te cambia la perspectiva. Estamos hablando de chicos de primer grado de secundaria, entre 10 y 12 años, en plena adolescencia temprana. Físicamente sus cuerpos son un caos hormonal. Psicológicamente su cerebro está programado en ese momento exacto para buscar desesperadamente la validación de sus pares y encajar socialmente. La familia pasa a un segundo plano por completo. Totalmente. Así que pedirle a un chico en ese estado de ebullición biológica y social que mantenga atención absoluta y solemne en una clase tradicional de historia, bueno, es casi ir contra su naturaleza. Y a esa biología súmale el entorno. La tesis de Querétaro nos describe a una secundaria que atiende a 1,620 alumnos. Es una población masiva. Una ciudad pequeña dentro de la escuela. ¡Exacto! Vienen de un nivel socioeconómico medio-bajo y el entorno inmediato de la escuela presenta problemas de vandalismo y pandillerismo. Muchos de estos adolescentes hacen trayectos largos y viajan solos en transporte público. Llegan al aula cargando todo ese estrés urbano. Es muchísima presión para un guiño de 11 años. Muchísima. Si el docente diseña su planeación didáctica ignorando este contexto social, biológico y psicológico, asumiendo que está frente a un público neutral y dócil, el fracaso no es una posibilidad, es una garantía. Por eso el observador es clave. Es el único que puede ver desde fuera si la clase está conectando con esa realidad tan dura. Sabiendo que el entorno es un campo minado y que las variables son tantas, surge la gran duda sobre la ejecución. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. ¿Cómo mides todo eso sin perderte en el caos? Buena pregunta. Aquí es donde entra el manual de la SEP y su metodología basada en el método Stallings, que es un modelo que tiene respaldo del Banco Mundial. El texto divide todo en un proceso estricto de 3 fases: antes, durante y después. La primera regla del método es que la improvisación destruye la observación. En la fase del antes, la preparación es absoluta. Se exige planificar las visitas con antelación y, lo más importante, informar claramente a los directivos y a los propios docentes. Espera, pero si le avisas al maestro que lo vas a ir a observar, ¿no se pierde la naturalidad? Digo, es lógico pensar que se van a preparar especialmente para ese día y van a dar la mejor clase del año. Es una preocupación común y súper válida, pero el manual aclara por qué se hace así. El objetivo no es hacer una emboscada ni atrapar al maestro cometiendo un error. Si llegas de sorpresa, disparas los niveles de ansiedad del docente y su comportamiento se vuelve defensivo e irreal. Claro, entra en modo supervivencia. Exacto. Al avisar, estableces que es un proceso de acompañamiento transparente. El observador debe llegar con su cronómetro y sus fichas estandarizadas, listo para ser un espectador invisible. Y ahí pasamos al durante, entrar al salón.
El manual dice que el observador entra, saluda muy brevemente, asegura que no va a interrumpir y se va a la esquina menos intrusiva del aula. Y aquí es donde la metodología Stallings me voló la cabeza, porque habla de tomar instantáneas. Las famosas instantáneas. ¿Sí? Dice que no debes tomar notas narrativas de todo lo que pasa, sino observar durante 10 a 15 segundos cada 5 o 6 minutos exactos. Y confieso que al leer esto me generó mucho escepticismo. ¿15 segundos? ¿No corres el riesgo de juzgar una clase entera de 50 minutos por un fragmento de 15 segundos que a lo mejor fue atípico? Entiendo perfecto el escepticismo. Suena a que te estás perdiendo la película completa por ver solo unas cuantas fotografías. Pero el método Stallings se basa en la ley de los grandes números y el muestreo estadístico. Ajá. Si tomas 10 instantáneas en una clase y luego multiplicas eso por varias clases durante un mes, los patrones reales emergen con una precisión matemática. No importa si un maestro finge durante los primeros 5 minutos. A los 20 minutos, la verdadera dinámica del aula siempre sale a flote, y lo que el observador registra en esos 15 segundos está altamente codificado. Sí, la codificación es como aprender otro idioma. Tienes que registrar exactamente con quién interactúa el profesor usando letras. T si está hablando con todos, G para un grupo grande, P para un grupo pequeño, o 1 si está con un solo alumno. Exactamente. Y además de eso, tienes que mapear los materiales. ¿Están usando el pizarrón, tecnologías de la información, portadores de texto, o no hay ningún material de apoyo en ese instante? Y la variable más crítica de esa codificación es definir la naturaleza de la actividad. En ese instante de 15 segundos, la actividad es académica, como una instrucción verbal, un debate o una lectura, o es no académica. Que lo no académico abarcaría muchas cosas de logística, supongo. Así es, incluye pasar lista, intentar controlar la disciplina, organizar los pupitres, interacciones sociales ajenas al tema, o incluso que el maestro esté físicamente fuera del salón. Hay un concepto dentro de esta medición que me pareció fundamental: la búsqueda activa de los alumnos no involucrados. El observador tiene la tarea de barrer visualmente el salón y contar cuántos chicos están excluidos. Una métrica importantísima. Sí, ya sea porque están evadiendo la clase o porque el maestro, sin darse cuenta, los dejó fuera de la dinámica. Me parece brillante porque transforma una queja subjetiva de un supervisor que diría «tu clase es aburrida» en un dato irrefutable, le puede decir. A las 8:20 de la mañana, durante la instrucción en el pizarrón, tenías a 12 alumnos no involucrados. Es un nivel de retroalimentación que no puedes debatir. Eliminas la subjetividad. Por completo. Y esto se complementa perfecto con lo que plantea el artículo de Potencia Educativa sobre la secuencia didáctica. Mientras el método Stallings te da los números fríos, la perspectiva didáctica te permite evaluar el flujo de la clase en 3 momentos. Inicio, desarrollo y cierre. Exacto. En el inicio, el observador evalúa si el docente logró detonar la curiosidad o crear expectativas sobre un problema. En el desarrollo, se observa si hay verdadera reflexión colectiva y colaboración o si es nada más un monólogo. Y en el cierre, se verifica si hubo una evaluación de lo aprendido, si los alumnos pudieron generar una conclusión propia. Entonces, termina la clase, suena la campana. El observador tiene una ficha llena de códigos, letras, tiempos y estadísticas sobre los 3 momentos de la clase. Llegamos a la fase del después. Entonces, ¿qué significa todo esto al final de la clase? Porque tener los datos es solo la mitad del camino. El después es donde realmente ocurre la magia o donde todo puede desmoronarse si se hace mal. Entramos al terreno de la retroalimentación. Primero que nada, la información recopilada es estrictamente confidencial entre el observador y el docente. No es material para exponer a nadie en una junta de consejo técnico. Claro, eso destruiría la confianza. Totalmente. Y la regla de oro es iniciar siempre destacando las fortalezas y los aciertos. Empezar con un reforzamiento positivo baja las defensas del docente y abre el canal de comunicación. A partir de ahí, se utiliza lo que en la investigación cualitativa se llama descripción densa. Me detengo ahí. ¿Qué significa descripción densa en la práctica? Porque suena un término muy de academia que a veces es difícil de aterrizar en el día a día. Tienes razón, suena complejo, pero es muy simple de aplicar. Una descripción superficial sería decirle al maestro: a la mitad de la clase perdiste el control del grupo y te enojaste.
Eso genera rechazo inmediato. Es un ataque directo. Exacto. En cambio, una descripción densa narra el contexto de forma objetiva y detallada. A los 20 minutos, tras 3 interrupciones por el ruido exterior, noté que elevaste el tono de voz y 8 alumnos en la fila de atrás dejaron de tomar apuntes y comenzaron a hablar entre ellos. La diferencia es abismal. Es que no estás emitiendo un juicio de valor sobre el carácter del maestro. Estás describiendo una cadena de eventos observables. Esto permite que la retroalimentación no sea un regaño, sino una construcción mutua, un diálogo entre profesionales para crear un plan de acción conjunto y fomentar redes de aprendizaje. Y la tesis de la UPN nos da un ejemplo de esto que parece sacado de un guión de película por lo real y crudo que es. Nos cuenta el caso específico del profesor de artes de primer grado en esta secundaria de Querétaro. El caso de artes es súper ilustrativo. Sí. Como parte del diagnóstico, los investigadores aplicaron encuestas anónimas a los estudiantes. Y cuando a los chicos de 10 y 11 años les das la garantía de que no habrá represalias, son brutalmente honestos. No tienen filtro. Para nada. Los resultados mostraron que los alumnos sentían que el maestro no explicaba bien, que sus clases eran rutinarias y tediosas, y que si no entendían a la primera, él no buscaba maneras alternativas de explicarles. Pero el comentario que más se repitió, y que me parece un golpe de realidad durísimo, es que los alumnos pidieron que el maestro fuera más cordial. Ese hallazgo es indolable. Más cordial. Te demuestra que el problema principal no era la falta de dominio de la materia de artes, sino una ruptura total en la dimensión interpersonal y valoral de la que hablábamos antes. Los chicos sentían que su participación no era validada. Y sin esa seguridad emocional, el aprendizaje se bloquea por completo. Si un asesor pedagógico entra, observa esto con la metodología Stylings y cruza la información con las encuestas, puede darle al profesor herramientas muy prácticas y puntuales. De hecho, el documento menciona algunas de las sugerencias que nacieron de esta observación, y son interesantísimas por lo sencillas que resultan. Le sugirieron incorporar juegos educativos, usar colores más atractivos en su material e implementar dinámicas simples para fomentar la participación sin generar angustia. Como el juego de la papa caliente. Ándale, o sacar papelitos con los nombres de los alumnos al azar. Estrategias básicas para reactivar a los alumnos no involucrados sin que se sintieran atacados. Es el ejemplo perfecto de por qué se necesita la observación, transformar una crítica dolorosa en una hoja de ruta para mejorar. Y este nivel de intervención es vital cuando miras el panorama más amplio que enfrentan las escuelas públicas de este tipo. El mismo documento de la UPN suelta un dato que es verdaderamente crítico respecto a las condiciones de esa secundaria. El 47% de los docentes no entregaba su planeación didáctica. Casi la mitad de la plantilla operando sin entregar una planeación. Eso cambia por completo el contexto de la discusión. Ya no estamos hablando de refinar detalles finos en la didáctica, estamos hablando de un problema de estructura básica. Exactamente. En un entorno público complejo, la observación de aula muchas veces tiene una función de supervivencia: asegurar la estructura básica, evitar la deserción escolar masiva y garantizar que el currículo se esté impartiendo de alguna manera estructurada. Es instaurar los cimientos. Pero la herramienta es tan versátil que se aplica igual en la otra cara de la moneda. Si volteamos a ver los colegios privados o instituciones que ya utilizan modelos avanzados, como los que promueve el blog de Potencia Educativa, vemos que el objetivo evoluciona. La aplicación se adapta al contexto. Sí, ahí a lo mejor ya no lidias con la falta de planeaciones, sino que la observación se usa para asegurar que la integración de iPads o plataformas digitales realmente esté aportando valor académico y no sea solo un distractor súper caro. Buscan consolidar competencias de inclusión o afinar metodologías innovadoras. Es una excelente síntesis. En el sector público, como la secundaria de Querétaro, puede ser una herramienta para sostener la estructura frente a un entorno social adverso. Y en el sector privado, puede ser un instrumento de calibración para metodologías de vanguardia y tecnología. Pero al final, en ambos frentes, la meta es idéntica: optimizar el tiempo efectivo de aprendizaje. El tiempo que un adolescente pasa dentro de 4 paredes es irrecuperable. La observación garantiza que ese tiempo tenga un impacto real en su desarrollo. Me parece fascinante cómo logramos ir desde la teoría de un manual burocrático, pasando por códigos de letras y cronómetros,
hasta llegar al impacto emocional de un alumno que solo pide que su maestro sea un poco más cordial. Al final del día, aprender a observar procesos detenidamente, medir interacciones sin emitir juicios rápidos y dar retroalimentación basada en descripciones densas es una habilidad que trasciende por completo el mundo educativo. Sin duda, es una competencia universal. Es algo que te cambia la perspectiva si diriges un equipo en una oficina, si gestionas proyectos corporativos o incluso en cómo te comunicas con la familia para resolver conflictos diarios. Es una filosofía de empatía estructurada. Qué buena forma de llamarlo. Y para cerrar este análisis, haciendo un resumen de valor, vemos que la observación de clase es una radiografía del ecosistema educativo, transforma la intuición en datos duros y ayuda a los docentes a no enfrentar solos los paradigmas de su profesión. Un acompañamiento real. Así es, y esto nos deja con una reflexión final, un pensamiento provocativo basado en lo que leímos. Sabemos que en la física cuántica existe el efecto observador, que nos dice que el simple hecho de observar un fenómeno altera su comportamiento. Claro, la famosa paradoja. Si trasladamos esto al aula, es posible que la mera presencia de un observador, por más que se siente en un rincón con su cronómetro, transforme la clase en una pequeña actuación teatral. ¿Será que esa presencia inevitablemente nos impide ver la verdadera realidad del día a día escolar? Esa es una perspectiva que te deja pensando un buen rato. La línea entre documentar la realidad y alterar la realidad es sumamente delgada, y encontrar ese equilibrio es el verdadero arte de la observación. Agradecemos muchísimo la compañía en este análisis a fondo. La invitación queda abierta para seguir cuestionando todo lo que damos por sentado, explorar detrás de las cifras y, sobre todo, mantener siempre viva la curiosidad. Hasta la próxima inmersión profunda.